Bueno, entonces buenos días con todas, con todos. Vamos empezando nuestro segundo día de la jornada del simposio de profesores lectores de América Latina. Bueno, el día de hoy empieza entonces con nuestra ronda de presentaciones, ¿no? Vamos a hacer una ronda de presentaciones en donde vamos a hablar sobre los símbolos que hemos traído para el tema del altar, que ya empezamos a armar desde el día de ayer, ¿no? ¿Cierto? Aquí al ladito de nuestra sala Manuela Sáenz, ¿no? Entonces, aquí aprovechar para comentarles algo sobre cómo conocí, ¿no? Este tema hace como un mes, mes y medio. Hubo el lanzamiento de uno de los libros de Marisol Cárdenas aquí en la universidad, con Alicia Ortega, Caicedo, y desde ahí hemos conversado sobre posibilidades de traducción de su libro, en verdad, al portugués. Así empezó. Y entonces la puse en contacto con Vanessa, justamente, que es lectora en Ciudad de México, ¿no? Entonces, desde ahí, Marisol me ha presentado la propuesta. Es más bien una instalación que vamos a armar durante el simposio, ¿cierto? Y es que sea un proceso participativo, ¿no? Que todos nosotros podamos sumarnos, que podamos aportar, sea con un símbolo físico, ¿no? Algo como un objeto material, sea también como parte de performances, también con lecturas de textos, también puede ser, ¿no? Con una música, ¿no? Y cada uno de ustedes ya, o sea, ya sabe más o menos sobre la idea, pero vamos a aprovechar este momento justamente para conversar más. Y, ya está a camino Marisol también para que podamos coordinar con ella cómo vamos a organizar. Ella está justamente en camino con tres compañeras afrodescendientes, afroecuatorianas, ¿no? De una zona conocida como el Valle del Chota, que es muy tradicional en el tema de la recuperación, del fortalecimiento de las memorias afrocentradas en Ecuador, ¿no? Entonces, retomando el tema de la interculturalidad, esta instalación es justamente una oportunidad para que plasmemos en la práctica, ¿no? ¿Qué sería esta propuesta de diálogo intercultural entre Brasil y América Latina? También les recuerdo que el objetivo general del altar, ¿no? El tema, por decir, sería homenajear a mujeres de América Latina. Así que ya antes de pasarles la palabra, voy a presentarles mi propuesta personal para aportar al altar, ¿no? Entonces, mi sugerencia es homenajear a esta autora indígena, ¿cierto? Eliane Potiguara. Ya hemos trabajado con ella en clases, ¿no? Aquí en la Universidad Andina. Es una de las escritoras más pioneras en el tema de la literatura indígena contemporánea en Brasil. Entonces, conversando con María Silvia, hemos hecho la impresión de, aquí está, yo les voy a compartir también, ¿no? Aquí está, aquí está, o sea, hice la impresión de uno de los poemas que es Acto de Amor entre los Pueblos, ¿no? Entonces está impreso y vamos a pensar en cómo lo colgamos ahí cerca al altar, ¿no? Entonces es una propuesta, o sea, Marisol trabaja desde todo ese trabajo con las compañeras del Valle del Chota. Aquí está Huguito, ¿no? Que es funcionario de la universidad y uno de los protagonistas de estos movimientos también. Bueno, él también se puede presentar después con todo gusto, ahí le damos la palabra, porque justamente su mamá fue una de las lideresas más importantes. La vimos ahí en el recorrido del piso 6, ¿no? Sí, exacto. En la colección del Fondo Afroandino, ¿cierto? Ahí estaba su mamá, ¿no? Entonces, es muy grata la experiencia también.
aquí de la universidad, de poder tener este vínculo con los funcionarios, ¿no? Que son muy activos en los procesos interculturales, ¿no? Entonces, mi aporte para el altar sería colaborar con este poema, Acto de Amor entre los Pueblos. Es un poema que hace un recorrido por muchas prácticas, muchos países de Latinoamérica, muy inspirado en Neruda, ¿no? En el canto general, ¿no? Muy inspirado en él, ¿no? Entonces aquí imprimimos la versión original, por decir, en portugués. Vale señalar también que Eliane Potiguara tuvo conexiones con África. Ella se fue a Angola cuando ella tuvo una relación con Taiguara, ¿no? Por una época, ¿no? El cantante, el cantautor, Taiguara. Entonces ellos se fueron a Angola y ella tuvo una experiencia de intercambio, sobre todo desde la educación popular, la construcción de las universidades en Angola, que fue muy importante para ella, ¿no? La marcó mucho, ¿no? Y es una de las pocas autoras indígenas brasileñas que está también traducida al español, así como Ailton Krenak, ¿no? Son pocos los autores indígenas de literatura indígena contemporánea de Brasil que estén en castellano, por ejemplo. Entonces, esta es una traducción que fue editada en España, ¿no? Ahí tratamos de importarla y la donamos también a la biblioteca, por esto también aprovechamos para agradecer al equipo de la biblioteca que nos brindó este ejemplar, ¿no? Y ahí vamos a tener todo el cuidado para con todas las piezas, ¿no? Que arman el altar. Vamos, esto también es una recomendación, ¿no? Que estemos pendientes de todos los objetos también, que lo cuidemos, ¿no? Esta es una forma de cuidar del espacio también, ¿no? De la universidad, ¿no? Creo que es una buena práctica en general, ¿no? Y una forma de territorializar el evento también, ¿no? Entonces, esto, ahora paso la palabra a ustedes, no sé de dónde empezamos. Podemos empezar con Flávio, ¿todo bien? ¿Sí? Entonces, Flávio, o sea, la sugerencia es la siguiente, o sea, tú te presentas de manera calmada, no hay prisa, no estamos apurados con el tiempo, puedes presentarte con calma y hablar sobre qué trajiste para el altar, ¿no? Y si alguien no ha traído, ¿no? O sea, un objeto, podemos pensar también en lecturas en voz alta, ¿no? Incluso había una sugerencia de pensar, si posible, traducir un fragmento que sea de este poema al quichua, por ejemplo, ¿no? Podríamos pensar en esto también para hacer una lectura en voz alta, tal vez de algunos versos que pueden ser traducidos tal vez al quichua, ¿no? Ahí pensemos, ¿no? Entonces, pasemos la palabra a Flávio. Yo creo que no sé si estos estén funcionando, pero también podemos pasarlos de acá, ¿no? Eso, gracias. Sí, está. Saludos a todos, buenos días, me llamo Flavio. Eh, es para hacer una presentación solo del objeto, ¿verdad? Ah, ya, ya, ya. Ah, ya, ok. Eh, ya nos conocimos ya, ¿no? Estamos casi en un Big Brother aquí juntos, ¿no? Claro, claro, las personas que nos escuchan, ¿no? Soy Flavio, yo vengo de Bolivia, estoy en el programa Lectorado Guimarães Rosa en la Universidad Pública del Alto. Mis investigaciones me gusta mucho la cultura del estado de Mato Grosso do Sul, que es lo que vengo haciendo desde hace algunos años. Bueno, como aporte, yo traje aquí un cuadro pintado por personas bolivianas, ¿no? A ver dónde está la cámara, para allá. Es una cholita, ¿no? Con su llama y representa la fuerza de las mujeres bolivianas que en general son las que mantienen las casas, tienen sus tiendas, son dueñas de negocios, um, y, y son muy importantes para que se mantengan la estructura familiar de la sociedad boliviana. Y aquí en este caso podemos ver que está con su ropa típica, ¿no? Que es una tradición que se trajo de España cuando estaban los españoles en Sucre y las señoras
estaban haciendo como se usaba, ¿no? Claro, ahora ya con sus colores y artes que utilizan ahí. Entonces traje este material que representa a la mujer boliviana y claro, también todas las mujeres que comparten del mismo sentido, las mujeres de los Andes. Así que traje de Bolivia. Gracias. Gracias, Flávio. Vamos passando a palavra. E também, se gustas, Flávio, podemos ir circulando estes objetos. Aí todos vão vendo também, ok? Gracias. Eh, buenos días. Me llamo Lua. Soy investigadora vinculada al programa de Ciencia de la Literatura de la Universidad Federal de Rio de Janeiro y también a la Universidad Nacional La Plata, donde estoy haciendo una parte de mi postdoctorado y de investigación, ¿no? Y bueno, mi investigación se centra principalmente alrededor de Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, a partir de esos que llamamos de literatura de segunda generación, de las dictaduras o literatura de los hijos, bueno, depende de dónde observamos, ¿no? Pero bueno, podría decir que mis intereses de investigación siempre se desarrollaron alrededor de cuestiones como literatura y testimonio, literatura y trauma, literaturas y violencia en general, pensando un poco cómo la literatura puede construir discursos, ¿no? y propuestas alrededor de esos momentos históricos y bueno, cuestionarlos, ¿no? A partir de su lenguaje propio. O sea, es un acceso, ¿no? discursivo a esos periodos, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco mi trayectoria investigadora, ¿no? Y además también trabajé como lectora, ¿no? En la Universidad de Chile. Entonces, eso me parece de presentación. Podría hablar otras cosas más como me gusta mucho vivir en Río, me gusta hacer ejercicios, soy como, ¿cómo se dice eso en español? Libre, balancia, para no hablar solo de... Muy intensa, ¿no? Sí, sí. Una persona intensa. Esto es bueno. Pero bueno, porque siempre hablamos del trabajo, ¿no? Como una manera de presentarlo. Pero bueno. Chévere, chévere. Muy bien, muy bien. Me parece muy Pero bien. bueno, lo que iba a no traje ningún objeto porque me fui a vivir en Buenos Aires hace muy poco, no tenía mucho que traer, digamos. Pero lo que pensé fue quizás proponer una lectura de un libro de poemas que me gusta mucho y que es de una poeta que es de mi ciudad, ¿no? Así como para conectarme un poco también con mi historia, ¿no? Quizás algunos de ustedes la conocen, se llama Angélica Freitas, ¿no? Es de Pelotas, como yo, y tiene un libro muy importante en el escenario de la poesía contemporánea, que se llama Un útero es de un tamaño de un puño, ¿no? Y ese libro también fue traducido al español y es un libro que parte un poco de esa, bueno, claro, el título ya nos da un poco una dimensión interpretativa, ¿no? Que tiene que ver con esa relación con el feminismo, con el cuerpo de las mujeres y todo. Entonces eso pensaba, quizás lo leí después, ¿cierto? O, Si quieres, puedes leerlo ahora también, algún fragmento, como quieras, ¿no? Si está sí, fácil, pero sí, también leo el puedes... primer, después Ok, como puedo elegir otro, quizás. ok. ¿Sí? Esto está traducido por Mandacaru, editorial, tal vez. No estoy No, segura. No, creo que ya. fue traducido antes. Ah, No ya, sé. Yo ya. sé que está en español, pero tengo la Sí, versión en portugués, así que lo voy a leer en ok, portugués y ok, después puedo buscar la versión en español. ok. Sí. Gracias, Lua. Dale. Entonces, el primer poema del libro se dice así: Porque uma mulher boa é uma mulher limpa. E se ela é uma mulher limpa, ela é uma mulher boa. Há milhões, milhões de anos, posta sobre duas patas, a mulher era brava e suja. Brava e suja e ladrava.
Porque uma mulher brava não é uma mulher boa, e uma mulher boa é uma mulher limpa. Há milhões, milhões de anos, pôs-se sobre duas patas. Não ladra mais, é mansa e boa e limpa. Es un gusto de participar en este evento tan importante. Quienes están al frente de este evento. Vithe, Vikeshwariche. Digo, yo soy de la nacionalidad Shuar, soy amazónico, mi padre quichua, mi madre Shuar. Mi nombre es Jacob Aguinda, apellido quichua, Washikta, un apellido Shuar. Para esta actividad yo he traído lo que es la mocagua, un símbolo muy importante. En Shuar decimos amamoc. Hay una diferencia en su decoración, en el significado de la cosmovisión, que está plasmado en esta cerámica. Es muy amplio para explicar porque parte de una mitología que tiene ciertas coincidencias con lo que es de la nacionalidad quichua y también la nacionalidad shuar. Muchas veces nosotros cuando observamos la mocagua, quizá no podemos leer. Para nuestros pueblos originarios, esto fue la escritura. Aquí está plasmado. Claro que dentro de los antropólogos, historiadores externos, nos consideran pueblos ágrafos. Pero de alguna manera, los pueblos originarios de América o de otros países también del mundo tenían sus primeras letras o rasgos que estaban interpretados. Si hablamos de la nacionalidad shuar, específicamente de lo que pertenezco a quichua, aquí está plasmado la historia, la vida, cómo está constituida esta cerámica, quién lo hace. Hace la mujer, la madre, la hija. Las habilidades donde demuestran de acuerdo y plasman la cosmovisión. Y aquí utilizan lo que es la cerámica, es toda natural, la pintura, los colores que aquí tenemos, negro, café y blanco, 3 colores que se puede reflejar. Cada uno tiene su significado. Aquí utilizamos en quichua lo que llaman caipacha o cupacha, la tierra, el suelo, el subsuelo. De ahí nace, ahí está este mineral, esta cerámica, o sea, esta arcilla. Y entonces las mujeres acuden a esos lugares. Es como una mina, no se puede hallar en cualquier lugar. Son lugares específicos. Pero dentro de la mitología dice de que algún momento, voy a ser corto, algún momento vivía una familia, la pareja, y entonces el esposo se fue de cacería y le dijo a su esposa: hay zapallos que están lindos que quisiera comer. Mientras yo me voy de cacería, usted recoge esos zapallos y cocina. Y entonces quedó con esa responsabilidad, esa tarea, mientras él iba de cacería. Regresó ya más de tarde y le pregunta a la esposa: ¿qué fue la comida? ¿Qué fue el zapallo? Y entonces la esposa no pudo contestar. ¿Por qué? Porque la esposa, al cocinar, dio ganas de comer por su olor, su ricura, el zapallo. Entonces comió. Y entonces luego ya no había más zapallo. Y tuvo que ir a buscar otros zapallos, pero encontró tiernas. Y entonces cocinó.
y tenía listo. En el momento que llega el esposo dice, pero ¿dónde está el zapallo? Y entonces ella se adelanta, ¿no es cierto? Dice, dentro de la mitología o la leyenda, dice que cosió la boca la esposa. Entonces dice, yo no comí. Entonces se enoja el esposo y se van de las iras, le coge la boca y le rompe, ¿no? Entonces dice, yo me largo de aquí, yo me voy de aquí, de esta tierra, dice el esposo. Antiguamente dice que existía un puente. En la selva nosotros encontramos un bejuco, una liana, que parece que es una escalera. Dice que por ahí subió hacia el cielo. Y entonces, al llegar al cielo, y la esposa también, apurado cogió sus canastitas, esta cerámica, y hay otras diferentes cerámicas que se utilizan dentro de la cultura, y entonces dice, antes todos los seres eran personas, los astros en algún momento fueron personas, los animales fueron personas, y entonces yo considero que por eso existe también esa unión, ese respeto mutuo de los seres. Y entonces la ardilla aparece ahí, que era persona, y le dice a ese señor que subía, por favor, corte la liana. Y entonces la ardillita, que era persona, empieza a cortar la liana. Entonces corta la liana, entonces cae la liana. Y la señora que iba con la canasta y con todos estos artefactos, porque la cerámica, cayó la señora. Y rompieron estos, y sus tiestos fueron de diferentes lugares, esparcidos. Y entonces dice de que estos pedazos de cerámica que cayeron, ahí es donde existe la mina de barro. Y entonces la señora que cayó prácticamente se convierte ya en esta generación una ave. En quichua lo dicen iluku, en shuar denominamos auju. Y entonces cuando aparece la luna llena, esta avecita empieza a como gemir, silbar, mirando directamente a la luna. Y eso podemos ver. No gime, no silba cualquier fecha. Solamente son en estas fechas cuando la luna se ve claramente. Entonces, bueno, es largo de eso. Y entonces también esta cerámica, amamuk que dice nosotros como Shuar, el momento que nosotros tomamos o los líderes toman, está lleno de chicha, ¿no es cierto? Va tomando, el que toma va observando, va leyendo todo lo que existe dentro de esta cerámica. Podemos ver muchas formas, ¿no es cierto? Algunos hacen referente a la cosmovisión, lo que existe en la naturaleza, está plasmado acá. Y estos trazos de las líneas es del mismo cabello de cada una de las mujeres, cortan y elaboran su pincel y lo pintan, la habilidad que ellos tienen. Yo mismo no puedo hacer esa figura tan... Y en todo ese sentido, tiene su símbolo que lo utilizamos, elaboran las mujeres, utilizamos para tomar el líquido vital, la chicha, que la mayoría de las culturas de las nacionalidades tomamos, ¿no? Chicha de chonta, chicha de yuca, de morete, de otras frutas más, de acuerdo a la temporada que tenemos en la selva. Y entonces, para mí es muy importante este amamu elaborado por las manos de las mujeres, de las hijas, de las abuelas,
que está plasmado la historia, la cosmovisión que existe. Actualmente más se ve la elegancia, pero tiene una espiritualidad dentro de esta Mocaba. Y en sentido podemos ver ahí al fondo, que lo ven en el fondo, ¿qué es? Parece un sol para mí. Un sol, ¿no es cierto? Pero es el... Ustedes han visto araña, ¿no es cierto? ¿Qué hace la araña? Teje, ¿no es cierto? Así deberíamos ser la sociedad, como ustedes lo están haciendo a nivel latinoamericano. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, para... Arriba. Hola. Ahora sí. Bueno, buenos días. Entonces, me presento. Yo soy Adriana, soy profesora de portugués como lengua extranjera. Actualmente trabajo en la Universidad Federal de Uberlândia, en Minas Gerais. Fui lectora en Bolivia en la Universidad Mayor de San Andrés durante 4 años. Mis investigaciones son sobre todo sobre la enseñanza y el aprendizaje del portugués como lengua extranjera. Lo que yo he traído hoy se llama Pombagira. Es una entidad de las religiones de matrices africanas de Brasil. Esa no es un orixá, es una entidad. Representa el sagrado femenino de esa. Ustedes saben que tenemos fuerte descendencia ahí africana en Brasil. Somos totalmente influenciados por la comida, las palabras, las religiones africanas. Entonces, es bien fuerte eso en Brasil. Entonces, hay mezclas también sobre todo la mayoría es católica, pero hay mezclas también. Esa representación es una contraposición del masculino que se llama Exu. Yo no conozco profundo esa religión, pero lo que sé es que es una representación un poco de las mujeres que son marginalizadas. ¿Cómo se dice eso en español? Eso, marginalizadas, sí. Representa eso. Y también lo que me hace traer eso también es pensar un poco, reflexionar un poco como en Brasil, mismo que tenemos un montón de esas religiones, así, actualmente estamos sufriendo un montón de discriminaciones. Ahora hay un montón de noticias que se destruyen esos centros religiosos, se matan personas, hay un montón de discriminación sobre con esas religiones, sobre todo de las religiones que son africanas. Entonces es triste, ¿no? Entonces es un poco también para reflexionar y pensar en eso. Entonces eso se llama entonces a Pombagira, que representa el sagrado femenino de esas religiones. No hace mucho que se mataron ahí se llama Madre de Santo, ¿no? Entonces es un poco para reflexionarnos sobre eso también. Quería hacer un comentario breve antes, ¿no? Con respecto a lo de Adriana, hemos debatido justamente en algunas clases, ¿no? Que aquí en la U, sobre cómo, por ejemplo,
todo el encanto, ¿no? Parte de la poesía y de la música de Vinícius de Moraes, que es basado, ¿no? En matrices afrocentradas. Hoy día en Brasil ha sido victimado por la persecución, ¿no? Entonces, gracias por traer este tema, ¿no? Ya han llegado las compañeras del Chota y ya ahorita vienen também para apresentar-se com nós outros, não? E Ivana, o que eu ia te falar? Se você achar melhor, fala em português mesmo, mesmo que você não esteja aqui com o seu objeto, é muito importante que você se apresente, falar de onde você vem, enfim. E daí você fala da sua proposta. Com certeza ela em algum momento vai estar aqui, tá bom? Bem-vinda. Eu me chamo Ivana. Sou professora da Universidade do Estado da Bahia, UNEB. A Bahia é o lugar onde vivo, com minha família, e moro lá há muitos anos. Nasci em Minas Gerais, que é outro estado do Brasil, mas vivo em Bahia. Sou madre de 3 hijos, esposa, professora, pesquisadora, e tudo isso me compõe como mulher. Trabalho no curso de letras, português, e na graduação, mas também trabalho num programa de mestrado que temos lá, um programa de maestria que temos na universidade, que é um mestrado acadêmico em letras, que a muito custo tentamos manter em uma região de interior, uma região que tem poucos recursos acadêmicos, assim, mas é um curso público, né? Não se paga para estudar, então fazemos esse trabalho também por esse valor social, né? Que se tem de colocar um mestrado acadêmico no interior da Bahia. Então, eu tenho muito orgulho desse trabalho, né, desse programa. Nesse programa nós temos uma revista literária chamada Missangas, com 2 S's, porque tivemos vontade de manter a etimologia. Aceitamos todos os trabalhos que queiram publicar conosco. Aqui do programa do curso que Antônio coordena, né, tivemos a alegria de ter a publicação de um artigo de Antônio e de Diego, que é daqui. Mas eu também tenho uma outra alegria de trabalhar nessa universidade, porque há um centro de estudos interculturais indígenas, e eu trabalho com 3 povos do sul e do extremo sul da Bahia, que são os povos Pataxó, Ranhanhães, e o povo Tupinambá, que é da região sul até extremo sul. E isso tem sido assim uma experiência muito bonita na minha vida, né? Porque a cada dia é uma descoberta, uma alegria de trabalhar com essas pessoas que muito me ensinam, que muito me humanizam como gente, como pessoa, como professora. E também nessa descoberta, né, de ancestralidades que foram tiradas de nós pelo processo de colonização, mas que pertencem a todos nós brasileiros. De certa forma, somos um povo mestiço, somos um povo que veio de herança africana, de herança indígena, e isso nos foi apagado de forma muito violenta. E cada dia que eu passo junto daquelas pessoas, elas me ensinam que há um passado a ser relembrado, né, e que precisa estar conosco também. E, bom, Antônio mencionou que eu não tenho nada, não trouxe nada. Não tenho nada agora, porque minha equipaje se quedou em São Paulo, pero hoy regressará. Então, nesta equipaje, espero muito que esteja lá uma boneca, uma muñequita hecha
pelas mãos de mulheres Pataxó, da aldeia Tibá, que é da região de Cumuru, Xatiba, que se queda cerca de Porto Seguro, que é onde historicamente disseram que nós fomos descobertos, ou fomos invadidos, né, pelos colonizadores oficialmente nesse lugar. Então é uma bonequinha, uma muñequita feita pelas mãos dessas mulheres da aldeia. Outra coisa que eu trouxe, que é muito da identidade da Bahia, são fitinhas, eu não sei como se diz fitas, cintas, do Senhor do Bonfim, né? Que nós temos costume de amarrar nos pulsos e com 3 nós, e cada nó é um pedido. Então eu trouxe para todo mundo. Está nessa mala, espero que esteja lá, para que a gente possa também ter nossos pedidos realizados aí, né? Eu trouxe um livro de uma amiga que trabalha lá na universidade também, se chama Harolda. Ela é uma escritora da minha região. Ela é uma mulher negra que se coloca como mulher negra, intelectual, e ela escreve poesia e escreve contos, memórias da região. Então eu trouxe esse livro de memórias desse lugar para doar aqui para a universidade, para ficar aqui. E é um livro que traz as memórias de lugares ali próximas da minha cidade, que é a cidade de Caravelas, Bahia, que ela conta, então, é o olhar de uma mulher negra contando sobre essas histórias, são muito bem divertidas, interessantes. Eu trouxe, e por fim, eu trouxe, espero que esteja, um incenso de muruburu, que é uma planta da região amazônica, talvez vocês tenham, mas é um incenso muito brasileiro, o cheiro, assim, para mim né, um cheiro brasileiro. E eu espero poder acender o incenso para que a gente sinta, né, o cheiro do murumuru. E por fim de tudo, nós brasileiros, nós temos assim uma relação talvez de memória da fome, não sei. Espero muito mais os nordestinos, né, como o meu povo, de levar sempre comida conosco, porque compartilhar o alimento, a comida, é uma coisa que diz para o outro: você é bem-vindo, você faz parte da minha vida, eu quero você comigo, porque companheiro em português quer dizer aquele com quem você comparte o pão, né? Companheiro, com quem se divide o pão. Então nós, os nordestinos brasileiros, temos isso de trazer sempre comidas conosco. Então eu trouxe comidas, são dulces, paçoca, que é um doce de mani, não sei se é grave, e um doce de banana com castanha de caju. Cadê a mala? Toda para compartilhar. Todo mundo vai fazer um motinho. Profe, apenas um detalhe antes. Graças, Ivana. O que eu ia te falar, Ivana, rapidinho, sobre o tema do incenso. Muito provavelmente vamos ter que acendê-lo fora do espaço aqui por causa dos tapetes, tá? Ou então com muito cuidado aqui dentro mesmo, com muito cuidado, tá? Muito obrigado por tudo que você traz, né? Mas essas coisas já estão aqui, já de alguma forma, pelo que você falou, né? Muito obrigado. Desculpa, professora Maria Silvia. Buenos dias a todos. É um prazer estar convosco outra vez hoje e escutar tudo o que dizem.
y me gusta mucho escucharlos en tanta diversidad de informaciones. Inicio mi habla diciendo: cuando hablo del otro, hablo de mí. Así que voy a hablar de Eliane Potiguara, para con esto iniciar la habla sobre lo que yo misma hago en la universidad. Así que Antonio ha traído hoy este volumen de Eliane Potiguara, que es mitad cara, mitad máscara. Pero yo inicio con su biografía. Eliane Potiguara es escritora indígena, poeta, madre y abuela, profesora formada en letras, portugués y literatura, licenciada en educación, sobreviviente indígena potiguara, autodidacta en derechos indígenas. Recibió en 1996 el segundo Premio de Ciudadanía Internacional por la Fundación Iraquiana Bahá'í. Hoy el Grumín constituye una red de comunicación indígena que ella ha fundado. Fue considerada la Mujer del Año en 1988 por el Consejo de Mujeres del Brasil, por su trabajo en pro del desarrollo de las mujeres indígenas de Brasil y propuesta para el premio 1000 Mujeres para el Premio Nobel de la Paz 2008. Y aquí aparece también, es autora, que yo voy a leer apenas una parte, es autora de La Tierra es Madre del Indio. Este es el primer volumen de literatura indígena brasileña, es considerado. Así que ella es considerada la fundadora de la literatura indígena brasileña. Bueno, enseguida voy a leer un poema de Eliane Potiguara para representar lo que ella hace. Y muchas veces yo hago esto de leer algún poema de ella para defender lo que es la literatura indígena, porque mismo en Brasil hay mucho prejuicio contra literatura indígena, mismo los académicos no consideran cómo se puede decir que hay una literatura indígena, ¿no? Así que en Canadá, por ejemplo, yo sé que hay la literatura canadiense y en separado la literatura aborígene, pero ambas son bien consideradas en Canadá. En Brasil, literatura brasileña y literatura indígena brasileña, pero no mucho considerada hasta hoy. Así que me gusta leer sus poemas para que todos sientan que sí, esto es literatura. Uno siente que sí, esto es literatura. Oración por la libertad de los pueblos indígenas. Paren de podar mis hojas y tirar mi asada. Basta de ahogar mis creencias y tronchar mi raíz. Cesen de sofocar mis pulmones y sofocar mi razón. Basta de matar mis cantigas y callar mi voz. No se seca la raíz de quien tiene simientes enterradas en la tierra para brotar. No se apagan los abuelos, rica memoria vena ancestral, rituales para recordarse. No se cortan las largas alas que el cielo es libertad y la fe es encontrarla. Ruega por nosotros mi Padre Xamã, no sé, para que el espíritu ruin del matorral no provoque la debilidad, la miseria y la muerte. Ruega por nosotros, tierra madre nuestra, para que esas ropas rotas y esos hombres malos se acaben al toque de las maracas. Apártanos de las desgracias, de la cachaza y de la discordia. Apoya la unidad entre las naciones. Ilumina a los hombres, mujeres y niños. Apaga entre los fuertes la envidia y la ingratitud. Danos luz, fe, la vida en las pajelanzas. Evita, ó Tupá, la violencia y la matanza. En un lugar sagrado junto al igarapé, en las noches de la luna llena, ó Marcal, llama a los espíritus de las rocas para danzarnos el toré. Tráenos en las fiestas de mandioca y pajés
una resistencia de vida. Después beberemos nuestra chicha con fe. Ruega por nosotros, ave de los cielos, para que vengan onzas, caititus, siriemas y capibaras. Ciñe los ríos Juruela, San Francisco o Paraná. Ciñe hasta los mares del Atlántico, porque pacíficos somos, sin embargo. Muestra nuestro camino hecho voto. Ilumina hacia el futuro nuestra estrella. Ayuda a tocar las flautas mágicas para cantarnos una cantiga de ofrenda o danzar en un ritual a Yamacá. Ruega por nosotros, ave Shamá, en el noreste, en el sur toda mañana, en el Amazonas agreste o en el corazón de la cuña. Ruega por nosotros, ararás pintados o tatuados. Ven a nuestro encuentro, mi Dios, Nyenjiru. Haz feliz nuestra mitad, que de barrigas indias van a renacer. Danos cada día de esperanza, porque solo pedimos tierra y paz para nuestras pobres, esas ricas criaturas. Así que este poema se encuentra en este libro, que fue traducido al español, y es una publicación, como se dice, dirigida por Daniel Munduruku. Bueno, Daniel Munduruku ha estado conmigo en la Universidad Federal de San Carlos. Yo soy hoy día profesora senior. Entonces, 2012, yo estaba en el departamento de letras y Daniel ha venido para hacer su postdoctorado conmigo, junto a mí. Y entonces, él ha propuesto la fundación de esta revista que yo traigo para el altar. Así llegamos al punto. Yo traigo para el altar un volumen, que es el primer volumen de la revista Letra Indígena, que Daniel Munduruku ha fundado junto a mí. Hoy tenemos 36 números y hoy tenemos la revista en Open Journal. Está disponible, después yo puedo decir, bueno, es www.letra.ufscar.br www.letra.ufscar.br. Allá encontraréis las abas, una de las abas es biblioteca. En la biblioteca hay el link para la revista Letra Indígena. Y los números, del número, acredito que es 22 adelante, son todos online. Y los otros están en PDF, que antes eran así, en papel. A veces no sé cómo está mi español. Así que estamos programando para jueves la declamación de un poema que está aquí en esta revista y también aquí en este libro, que es el poema Acto de Amor a los Hombres, de Eliane Potiguara también. Y estoy programando con Antonio si podemos hacer una declamación en trilingüe. Así que Alicia no sabe, pero ella está prevista para declamar también en quichua. Eso. Antonio, Flávio, tú estás previsto para declamar en español. Tú no sabías, pero tú estás previsto. Por la invitación. Bueno, para finalizar, en esta revista, en este primer número, yo he escrito un artículo que se combina con lo que nuestro compañero ha dicho a respecto de este artefacto. Así que aquí hay un trecho en que yo escribí así, yo hablo de Huff Jones, que es un antropólogo americano, y yo digo, Huff Jones comenta que quando perguntados sobre o significado das figuras enigmáticas gravadas nas rochas, os indígenas responderam associando esses sinais às narrativas míticas. Agora vou traduzir para que também nosso companheiro lo entenda bem.
ellos probablemente también mencionaron la escrita, ya que en las diferentes lenguas indígenas de la región, las palabras que se refieren a dibujos pintados, desenhos pintados, gravados o tecidos pelas pessoas, como aqui gravados, desenhos gravados, assim como as marcas e desenhos en el cuerpo de los animales, sirven también para la escrita, que es lo que tú has dicho para nosotros, y acostumbran ser traducidas como escrita. Así que los indígenas se refieren a esto aquí como escrita. Es muy importante hablar sobre esto, porque esto significa, y es una defensa que necesitamos hacer, que ellos no son, ¿cómo se dice? Ágrafos. Ellos no son ágrafos. Ellos dominan un tipo diferente de escrita y pertenece al eurocentrismo, decir que solamente nosotros dominamos la escritura. Y ahora más un trechito y termino. Agora em português. Entendo que é necessário em território nacional empreendermos esse esforço sem o qual ficará impossível tratarmos a literatura indígena aqui produzida de forma adequada, mesmo porque é ao jogar essa âncora para o passado. Aí eu quero dizer também que a literatura indígena, embora seja considerada como começando, não é, com esse volume de Eliana e Portuguara em 1989, né, que um dia que nós formos de fato escrever, né, porque precisamos fazer isso, eu falo, vocês vão ter que fazer. A gente está trazendo sugestões, a gente está propondo caminhos, os jovens vão precisar fazer isso, né, que é reescrever a literatura brasileira. Né, pega lá o compêndio de Antônio Cândido, do Bose, e vamos pôr algumas coisas para trás que não estão lá. Está faltando falar da literatura ameríndia, que já era produzida em território nacional. E ela não começa em 1989, embora seja um marco importantíssimo. Ela começa anteriormente, exatamente porque isto já era escritura. Não é? E também porque no entender dos povos indígenas, ou melhor assim, na conformação da literatura entre os indígenas, ela não se faz, ou passou a se fazer a partir de 89, assim, de forma separada dentro de um livro. Mas ela não se fazia assim, ela se fazia de forma integrada, de forma que as narrativas indígenas se associavam com os cânticos e também com as paisagens. E aí entram também os petroglifos, por exemplo. Então é necessário, com a ajuda de antropólogos, linguistas, estudiosos da literatura, né, escrevermos esta, não é uma pré-história, mas enfim, essa história da literatura brasileira que precede a história que nós encontramos nesses compêndios que temos até hoje. É isso, assim que eu me apresento. Muchísimas gracias, profesora María Silvia, por todos ustedes, ¿no? Por las experiencias compartidas, inquietudes, reflexiones. Vamos a cerrar con Marisela. No sé si Alicia quiere hablar. Sería chévere que hables también, querida Machi. Pediremos que sean breves porque nuestro querido profesor Santiago Arboleda ya está listo para la conferencia que está prevista ahora para las 11. Entonces cerramos con comentarios de ustedes que tengan la bondad de ser breves, por favor. ¿Ya? Gracias. Ajifunja tukui mashikuna yupaychani ñukatakayman kayashkamanta sumak mikan kay funjakuna kikinkunawan kawsakupi. Queridos compañeros, compañeras, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Reitero mi agradecimiento y también me siento muy contenta de compartir estos días llenos de aprendizaje para la vida, ¿no? Para mi vida en sí. Bueno, de pronto yo no he traído nada y estaba como en broma diciendo, he venido yo misma. Entonces, de pronto
hablar. Yo soy una mujer indígena, quichua indígena de la provincia de Tungurahua, de Cantón Ambato, de la comunidad de Cuatro Esquinas. Yo soy del pueblo Tomabela. Sin embargo, trabajo en la comunidad de Chibuleo y mi esposo también es de la comunidad de Chibuleo. Entonces soy parte del pueblo Chibuleo también. He escuchado, ¿no?, las intervenciones de la recopilación de las poesías, de la vida de las mujeres indígenas y todo lo que nos acaban de compartir. Sin embargo, me ha dado muchísimas ideas o quizás pensamientos en los que todavía nos hemos mantenido nosotros como pueblo o como mujeres indígenas solamente en todos estos saberes o estos conocimientos de manera oral. No lo tenemos quizás por escrito y eso creo que es una de las falencias para que nosotros como pueblo tengamos viajando a nuestra lengua, a nuestro idioma. Decían también del tema de los conocimientos. De pronto escuchamos que hablan ustedes con mucho respeto, ¿no?, de lo que está escrito, de lo que se ha visto. Sin embargo, yo quisiera compartirles de lo que nosotras como mujeres indígenas vivimos. Desde muchísimo tiempo se ha visto, ¿no?, nuestras abuelitas, nuestras mamás siempre nos han enseñado a nosotras como las mujeres del sexo débil. Las mujeres somos el sexo débil, somos las débiles, somos las que debemos estar en casa, somos las que debemos atender al esposo, a la familia. Y eso fue uno de los casos hacia mí también, que mis padres no querían que yo estudiara. Mi objetivo era estudiar y mis papás no querían que estudie porque decía que era una pérdida de tiempo, porque las mujeres, en esos términos decía mi papá, muy machista, decía, las mujeres se casan o se embarazan y hasta ahí queda el gasto. Entonces a nosotros, bueno, para mí era muy, muy difícil ir en contra de ese pensamiento de mis papás. Y si yo le decía a mi mamá, mamá, yo quiero estudiar, mi mamá decía, dile a tu papá, él es el que ordena en la casa. Entonces, qué difícil para mí querer salir de ese círculo en donde uno se aspira avanzar, estudiar, ver el mundo de manera diferente, no mantenernos ahí de que solamente las mujeres somos para el quehacer de la casa o para cuidar a nuestros hijos, sino más bien de ser alguien más en esta vida. Y así lo hice, ¿no? De pronto empecé con ese pensamiento de que si ustedes no me van a ayudar, entonces empezaré a trabajar. Y empecé a trabajar como empleada doméstica para poder pagarme mis estudios. Y así fui avanzando. El día que me fui de la casa no tenía ni una maleta, sino más bien un costalito, y llené mis 2 ropas, que no se preocupe, que decía la compañera que había perdido las maletas. No pasa nada si no tenemos ropa. Yo agarré mi costal, puse ahí unas paradas y me fui en busca de trabajo. Ni siquiera tenía trabajo. Entonces busqué trabajo y empecé a trabajar como empleada doméstica. Bendecida yo que encontré unas personas muy buenas que me apoyaron para que yo pueda trabajar y estudiar. Entonces así empezó todo mi trayectoria de estudiar. Bueno, no creo que dije mi nombre, ¿no? Entonces Alicia empezó a estudiar y terminé así trabajando medio tiempo. Terminé de estudiar el colegio. Luego, bueno, la escuelita sí pude terminar en mi comunidad porque de paso yo soy hija de padres que se separaron, ¿no? Mi madre, como mi papá le abandonó, mi mamá se puso a beber, se hizo alcohólica. Entonces ella se perdió en el alcohol y no pudo ver a ninguno de nosotros. Somos 5 hermanos, de los cuales soy solita mujer, soy la tercera. Mis 4 hermanos varones, yo digo, se pusieron un poco flojos, ahí no demostraron que eran el
sexo fuerte, sino más bien no pudieron avanzar. Yo me escapé, si así lo podemos llamar, de la vida donde estábamos y me puse a trabajar, como les dije, terminé mi colegio, el bachillerato. Luego me cambié de casa porque ya en la casa donde estaba trabajando yo creo que se cansaron de mí, de cómo yo pasaba estudiando y haciendo las cosas. Y también volví a encontrar a otras personas muy buenas. Ahí estudié la universidad, la licenciatura, terminé de estudiar igual. Bendecida yo, encontré el trabajo enseguida que me gradué en julio del 2008 me parece que fue, y de ahí para agosto ya entré a trabajar como docente. Y luego ya en la docencia terminé la maestría, tengo una maestría también. Y bueno, ahí sí he avanzado, ¿no? A mí me gusta muchísimo aprender de personas que tienen experiencia, me gusta reunirme con personas que han crecido y eso es para mí una fortaleza y me alimenta a mí como persona. Entonces, y de verdad que esto siempre he dicho, quiero escribir, ¿no? Quiero escribir, bueno, ya por el tiempo no les puedo dar todos los detalles que uno se ha sufrido, quizás han sido momentos de lágrimas, momentos de alegría también, entonces por eso les comparto esta pequeña parte de mi vida y quizás, y les decía al inicio, no he traído nada porque he venido yo y aquí estoy, de pronto alguna pregunta y sí quisiera compartirles quizás hoy una parte de mi vestimenta, decía estos adornos que quizás ven, cada uno de la parte de nuestra vestimenta tiene un significado y yo les quiero dejar este collar, este símbolo, para que esté en el altar también como parte de una mujer quichua indígena, que esto utilizamos para varias cosas. Veía entre las cosas que mi mami hacía, por ejemplo, si le sentía el mal viento, le llamaban a los bebés cuando lloran y no se sabe ni por qué, por si ha comido, si no está mojado, entonces decían que hay un mal aire, o sea, como que hubiera unas malas energías. Entonces mamá cogía el collar o estos mullos y los limpiaba y lanzaba y decía que ya estaba curado y sí, de hecho se curaba o nos curaba a nosotros, decía esto es el mal aire no más ha sido, entonces nos cogía especialmente los mullos, cogía, nos limpiaba, lanzaba por afuera y ya para mañana ya estábamos de nuevo con la prenda, ¿no? Pero decía que ahí se iba. Entonces mi mami era también parte de las personas que curaban a los niños, hacían las limpias, veía el cuy, la radiografía del cuy. Entonces todo eso yo experimenté con mi mamá. Entonces también esto lo ponen en las manitos de los bebés, es otro color un poquito más rojo, bueno, este ya está un poquito usado, le ponen en las manitos, eso es un símbolo de que para que no haya el mal ojo a los niños, entonces le ponen para que no haya malas energías, lo ponen las mamás así para que puedan proteger a su hijo. Entonces quiero dejar esta prenda como símbolo de una mujer indígena quichua. Muchas gracias, esa ha sido mi intervención. Bueno, buenos días. Bueno, yo traje textiles porque pienso que en México muchas de las historias de vida se tejen en los textiles o se bordan y las mujeres hacen diferentes tipos de trabajos, es una forma de sobrevivencia, pero al final se retratan ellas en su cotidiano. Esta es una mujer tarahumara, que es del norte de México. Son personas muy interesantes que tienen una habilidad para vivir en la montaña. Son corredoras, son muy buenas corredoras y ellas, conservan todo ese conocimiento de la región en cuanto al tipo de relación con el medio ambiente, de cómo cuidar ese lugar, obtener alimento, curar, pero también una forma de enfrentar nuestra época. Esta región es una región que desgraciadamente es muy hermosa, es bellísima por las barrancas que tiene,
pero ellos enfrentan, por ejemplo, el paso del narcotráfico en esta zona. Y esto es un proceso de mucha agresión y destrucción, sobre todo de gente joven, porque los aprovechan su habilidad para correr, para transportar droga, ¿no? Entonces esto ha sido un tema pues sí, de una lucha y de intentar eliminar esa presencia. Pero creo que sí, como mencionaba Silvia, las mujeres han bordado y cuando uno ve lo que bordan es impresionante porque este bordado está en su cabeza, no está en un modelo que uno diga lo está copiando, no, está en su cabeza y los trabajos que hacen son muy simbólicos porque representan toda su cosmovisión de lo que es la vida, de lo que es su historia, sus mitos y sus sueños, porque al final también es una manera de construir una sociedad. Entonces, bueno, es tejer, como decía, es una forma de construir la vida. Hay muchas mujeres en México que, bueno, que serían tema de reconocimiento. A mí me llama la atención una mujer que es más de la parte de Guatemala, ¿no? Que es Lorena Caftenal, porque ella ha hecho un proceso de sanación muy importante, que es después de la guerra tan violenta que vivieron, de las violaciones que sufrieron las mujeres. Ella hizo toda una construcción de sanación de la tierra, de curar la tierra de tanto dolor, de tanta muerte. Y para las mujeres que vivieron la violación, fue una forma de curarlas, de entender que fue un periodo muy violento y que esto necesitaba un tipo de trabajo para sanar ese dolor. Y bueno, esa me parece que es muy interesante. El sociólogo Miñolo, él ha dicho, el sociólogo argentino que radica en Estados Unidos, que habla sobre la decolonización, él ha dicho que la forma de gobierno tendría que ser una matrística, es decir, las mujeres dirigiendo los gobiernos, porque las mujeres cuidan la vida y esto haría que el mundo tuviera otra posibilidad de existir. Entonces sí, creo que hay muchísimo trabajo, reconocimiento. La gente joven que es de origen indígena está escribiendo, hay textos muy interesantes, pero sí, yo creo que hay que darles el valor. Pero probablemente mucho de la forma de expresión no está en la escritura occidental, sino en estas maneras de tejer y de bordar. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces, damos la bienvenida a las compañeras que han llegado del grupo Canela. Entonces, Marisol, o sea, nuestro tiempo siempre es corto en estas jornadas, ¿no? Pero si no nos pudieras brindar así muy brevemente un poco sobre el altar. En la primera hora hoy hicimos una ronda, entonces ustedes ven que hay algunos ítems, ¿no? Algunos elementos que son ya aportes, ¿no? Al altar, ¿no? De el Machi Aguinda, aquí de Flavio, los libros, ¿no? De Eliane Potiguara. Entonces hicimos esta pequeña ronda, ¿no? De presentaciones. Y si nos puedes, o sea, hablar un poco de cómo ustedes están planeando esto, ¿no? Sería bueno y seguimos conversando en el almuerzo después, ¿no? Eso, mi querida. Bienvenida. Muchísimas gracias, querido Antonio. Gracias a cada uno de ustedes por este apoyo en esta invitación. Realmente nos sentimos muy contentas y realmente me siento mucha emoción de tener al grupo completo de Piel Canela aquí. Realmente ha sido un milagro porque no es fácil que
que vengan y esta vez se concretó. Entonces yo lo que quisiera es comentarles que este proyecto que tiene también ya una década de trabajo, tiene una génesis interesante y parte de cuando yo andaba en mi proceso de formación académica en el doctorado, lo hice en México, la profesora que me guiaba, la doctora Eli Bartra, y llevó a presentar el proyecto de Lena Martins, ¿no? La compañera afro-brasileña de Río de Janeiro que trabaja el proyecto de las abayomis, ¿no? Estas muñequitas que son desde esta herencia y palabra tan poderosa yoruba, ¿no? Del presente, ¿no? El regalo, el presente que también implica el estar presente, ¿no? Y en esos tiempos de formación para mí fue así como la inmediata conexión a mi origen, a mi país, ¿no? De cómo aquí que tenemos, creo que es 17% de la población afro, ¿no? No tenemos una artesanía afrodescendiente de muñequitas de trapo negras como existen en muchos otros países, ¿no? Y entonces regresé a Ecuador con esa idea. En eso conozco a Alice Trepp, una compañera artista, escultora, que es ella ecuatoriana suiza, que ella hace las esculturas en gran tamaño, de gente del Valle del Chota y de otros lugares ha hecho. Y desde mi formación cuestionando quién es el artista, ¿no? Y cómo se maneja siempre el arte contemporáneo, del quien sabe hacer la escultura, ¿no? Entonces ella, desde ese lugar, y entonces comencé a ver, bueno, todos tenemos el derecho al arte, todos podemos ser creadores, todos tenemos esa posibilidad. Entonces comenzamos con Alice a ver que la muñequería simbólica que hay en todos nuestros países, ¿no? Y que además es un espejeo a nuestra infancia, aunque no hayamos jugado o no nos haya gustado las muñecas, o las hayamos botado, o qué sé yo, por todos estos imaginarios también de estereotipo que existen, siempre están presentes en nuestra construcción identitaria. Y así es que surge este proyecto, que ha tenido varias aristas, y bueno, de eso un poquito les hablaré más adelante, un poquito de las diferentes dimensiones que abordamos, pero sí, hemos llegado a esta idea de que es una narrativa alternativa de construcción de bioetnografías, ¿no? Identidades desde los cuerpos que se pueden también interpretar con un juego entre comillas, y un serio juego, digamos, ¿no? Un serio juego de identidad. Entonces, yo lo voy a dejar nada más aquí. El altar, digamos, está en construcción, todavía no es que va a quedar así ahora, ya con la presencia de las compañeras ya vamos a armar en la tarde este altar. Y yo no sé si consideras pertinente para hacer tal vez la entrega de estos elementos el día de mañana, que vamos a tener como que ya el espacio para eso, ¿no es cierto? Entonces quizás, porque sí vamos a hacer como que todo un espacio ritual, ¿no? Desde una propuesta teórica que manejamos de estética ritual, ¿no? Entonces preferiría, si les parece, para mañana que inclusive piensen qué ofrecer a través de este objeto simbólico ritual que gustan colocar ahí, ya una vez que pongamos un poquito más de espacio y todo eso, para que cada elemento tenga su lugar en esta narrativa alternativa de voz, como es este espacio del altar. ¿Les parece? Entonces, muchísimas gracias.
Sí quisiera presentar un segundito que cada una de las compañeras... Buenas tardes. Mi nombre es Jenny Delgado, soy del Valle del Chota y me alegro mucho de estar aquí, que es algo que casi nada se viene, no se tiene mucho costumbre, pero me alegro mucho de estar aquí y conocer algo de las costumbres, como decía el profesor ¿cómo es? El profesor Santiago, de lo que cuenta de los esclavos. La verdad, para el tiempo que uno ha estado en nuestro valle, no se conoció de esclavos. Lo que sí nos contaban de la esclavitud como ha sido antes, pero un poco, o sea, yo vi que en mi pueblo como que nuestros mayores, más que mis abuelos, como que ellos como que se esclavizaban en el trabajo, porque antes el trabajo era que salían 6 de la mañana y entraban 5 de la tarde, pero era en los huertos, pero el huerto ya era de ellos, la hacienda ya era de ellos, no era de ajeno. Y por cierto, yo veo que se esclavizaban ellos mismos, porque tenían su propio trabajo, eran los jefes ellos mismos, y le veo que no era para estar mucho tiempo esclavizado en su terreno. Y eso. Buenas tardes, me llamo María Jovita y soy del grupo Piel Canela, agradeciéndoles por la invitación, que no sea la última, la primera. Mucho gusto por estar con ustedes, compartiendo algo un poquito, sabiendo, entendiendo lo que uno no se sabe. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes con todos y muchas gracias por esta acogida que nos han permitido, nos han honrado permitirnos estar aquí. Somos 3 mujeres que formamos el grupo Piel Canela y hacemos las muñequitas negras a las que les hemos denominado Piel Canela, y como grupo somos también Piel Canela. Estas muñequitas vienen, como decía nuestra promotora Marisol Cárdenas, de una mujer que se llama Alice Trepp, y en ella, vuelvo a repetir, hacía sus esculturas en tamaño real. Llegó por muchas veces a nuestro lugar de donde venimos, que se llama el Juncal, Valle del Chota. Ella nos vio en el centro cultural que existe ahí y quiso trasladar su escultura en tamaño real, representando a lideresas o líderes o algún personaje representativo de las comunidades del Valle del Chota. Quiso trasladarles a las muñequitas que en ese tiempo en que ella nos dio ese privilegio de hacer esos trabajos en miniatura, pero nosotras ya no las hicimos en arcilla, sino en muñecas de trapo. Y con el tiempo fuimos perfeccionándoles y son estas las que hacemos hoy, las Piel Canela, ¿no? Estas son las que hacemos hoy. Ellas tienen como objetivo, tienen muchos objetivos. Podemos rescatar el objetivo que tiene Marisol Cárdenas, que ella les representa las deidades, alguna representatividad de las diosas de diferentes países. También podemos decir como un objetivo
Nosotras, por ejemplo, tenemos como objetivo principal representar el atuendo o la vestimenta ancestral de la mujer afrochoteña, ¿no? Entonces, esta es la vestimenta de la mujer afrochoteña, que ahora ya no le usan ni siquiera las mamás, digamos, porque, por ejemplo, en nuestra comunidad juncal existen muy pocas abuelitas, son ellas las únicas que todavía le utilizan. Y ya no vemos esta vestimenta. Entonces queremos mantenerle en la memoria viva, por lo menos de los jóvenes, esta vestimenta ancestral. Otro objetivo también podemos decirles que estas muñequitas es, por ejemplo, sacarles al mercado y, no sé, no tanto sería la palabra eliminar este estereotipo que hay. Por ejemplo, cuando vamos al mercado para nuestras hijas o niñas, compramos generalmente o vemos generalmente en el mercado las muñecas blancas. Si nosotros vemos una muñequita negra en una vitrina es muy raro, ¿no? Entonces también de alguna forma queremos vencer eso. Y pues hablarles un poquito de la muñeca mismo, ya les digo, es esta vestimenta muy completa, ¿no? Iríamos desde de los interiores, su debajero, que lo conocemos como el agua, ellas la llamaban debajero. Viene su falda, que es muy amplia, con el plisado muy perfecto, y su blusita que viene a hacer el contraste con el terno, ¿no? Y también rescatar nuestra cultura sobre el peinado. En el Juncal, por ejemplo, a partir del año pasado, 2025, ya podemos ver que hay las estéticas de estas, como se llaman, donde se hace el trenzado, que no lo había. Entonces, no lo había. A partir del año pasado, recién tenemos dos ahí en el Juncal, donde se hace el peinado de la mujer negra, o sea, la trenza, en sus diferentes. Acá también tenemos dos artistas que vinieron con sus trenzas, y entonces eso también les representamos aquí en la muñequita. Pero esto de las trenzas tiene un significado muy profundo de la mujer afro. Claro que le dan la estética de la belleza, ¿no? Pero va mucho más allá. Yo, por ejemplo, quisiera decir un poquito sobre esto del trenzado. En la época de la esclavitud, la mujer utilizaba o se hacía mucho la trenza con el objetivo de informar un mapa por donde se podían los esclavos escapar, o sea, hacían caminitos, ¿no? Donde los esclavos escapaban, o la mujer por ahí encontraba una semillita y guardaba en su trenza, o un granito de oro, yo que sé, para hacer intercambio con algún alimenticio, lo guardaba en su trenza. Entonces, como le digo, a más de su estética, tiene su significado profundo desde la época de la esclavitud. Eso explicándoles brevemente, pero también hay que acotar algo, y es que esta muñequita negra o piel canela somos las únicas 3 mujeres en Ecuador que las elaboramos. No existe más. Muchas gracias. Muchísimas gracias al grupo por la presentación. A Marisol también quisiera comentarles que el grupo ha producido también muñecas que están a la venta, y si desean también pueden comprarlas, ¿no? Con el grupo, con toda libertad, con toda confianza, y ¿no? El espacio es para circular, ¿no? Para que hagamos esta circulación como una forma de fortalecer estos saberes, por supuesto, ¿no? Es parte del evento también, ¿no? Entonces, agradecer más bien a todo el grupo, a Marisol por la iniciativa, ¿no? Felicitarte también, ¿no? Lindo trabajo, ¿no? Y muy abierto también, ¿no? Muy aperturado al diálogo, que es bastante importante también. Entonces, ahora ya creo que podemos irnos encaminando al almuerzo. Si Marisol
por si acaso tengas algún mensaje más por temas de cómo vamos a coordinar entonces el altar para el día de mañana. También podríamos decirlo ahora ya, porque en la tarde vamos a tener la salida de campo a la central, ¿no? Claro, ustedes están invitadas también, ¿no? Entonces, ahí si tienes una consideración final de este primer bloque, ¿no? Para cerrar. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, también invitarles que en la tarde de mañana vamos a presentar un documental. Va a ser la premiera aquí en Ecuador, porque, como les digo, para mí yo sí creo mucho en las orishas y creo que por algo va a ser justo en este contexto la presentación en Ecuador, dado que la única que se ha hecho fue en Brasil, en Porto Alegre, en la Universidad de Río Grande, del documental que cuenta esta historia. Como bien dice Susi, este proyecto nace en el Juncal y hemos hecho una especie de réplicas del taller compartiendo esta pedagogía creativa con otras comunidades de Ecuador y también en el norte, en Estados Unidos, en Cuba también estuvimos, en fin. Y en ese documental se cuenta cómo las compañeras han compartido esta producción y esperamos que más adelante se siga generando este arte sanador, ¿no? Más que arte popular, claro que también es popular, es un arte colectivo, pero sobre todo consideramos que es un arte sanador, como bien decía aquí la compañera de Guatemala, ¿no? Digamos, hablando de Lorena Cabral, ¿no? Que con respecto a cómo sanar a través de un objeto ritual como en este caso. De eso les hablaré mañana. Bueno, muchas gracias.